Buenos días, mi nombre es Aarón y es para mí un placer presentar este programa llamado Arcos de la Frontera, un sueño en las alturas. En este presentaremos la historia y los monumentos más importantes de nuestra localidad. A mi lado tengo a mi compañera María. Buenos días, María. Buenos días, Aarón, y buenos días a todas las personas que nos están viendo. Este programa se hace en el Colegio Río Frío, en Arcos de la Frontera. Arcos de la Frontera, en nuestro pueblo se sitúa donde la campiña gaditana da paso a la Sierra de Cádiz. Con sus empinadas calles, sus patios y sus monumentos, Arcos está declarado uno de los pueblos más bonitos de España. Esto le valió para que en 2004 fuese declarado como un sitio histórico artístico. Arcos cuenta con un paisaje de gran belleza, pero si hay algo que hay que sobresaltar sobre él, es su peña. Bordeada por el río Guadalete y con una altura superior a 140 metros, sobre él descansan un buen número de calles formando su famoso casco antiguo. Antes de comenzar nuestra ruta, vamos a conocer la historia y el escudo de nuestra localidad. Adelante, Valeria y Carmen. Pues sí, Aarón, os vamos a contar la historia y cómo es su escudo. El escudo de nuestro pueblo representa un edificio de color plata de 2 pisos con 2 arcos en el primero y 3 más pequeños en el segundo. Esta construcción está sobre ondas azules y plateadas y todo ello bajo la figura de una corona ducal. Los arcos del edificio informan del nombre de nuestra ciudad. Bueno, seguiremos con su historia. Respecto a su origen o creación, cuenta la leyenda que Arcos fue fundada por el rey Brigo, nieto del mismísimo Noé, el del Arca, quien la creó y le puso el nombre Alcobrigán. Lo cierto es que si bien desde hace muchísimo tiempo hubo pueblos que estuvieron por aquí, se cree que el origen o principio de nuestro pueblo fue en la época de los romanos. Estos lo llamaron Arcis, cuyo significado es fortaleza en la altura. De este periodo se han encontrado importantes restos en el yacimiento arqueológico localizado en la Sierra de Aznar. Siglos más tarde, los musulmanes, gente de otra religión y que vivían fuera de España, comenzaron a invadir nuestro país. Lo conquistaron casi en su totalidad, se quedaron y vivieron en él durante mucho tiempo. Alrededor del año 711, siglo VIII, llegaron a nuestro pueblo, construyeron un pequeño castillo, al que llamaron Kalb al-Nusur, que significaba fortaleza de las águilas. Con el tiempo, este pequeño castillo pasó a ser una fortaleza y el nombre de nuestra ciudad se convirtió en Medina Arcos. Mucho tiempo después, los cristianos vuelven a hacerse con los territorios invadidos por los musulmanes y nuestra ciudad es recuperada. Arcos en este momento queda entre cristianos y musulmanes, se sitúa en la frontera, en el límite entre unos y otros, y tras varias conquistas y reconquistas por parte de los cristianos, acaba siendo tomada definitivamente por el rey Alfonso X en octubre del año 1264. Para los cristianos recuperar y dominar Arcos sería una gran victoria, ya que se trataba de una ciudad importante y su situación en la altura la convertía en un lugar de difícil acceso. Pero ¿cómo se las ingeniaron las tropas cristianas para entrar en una fortaleza tan difícil de conquistar? La leyenda cuenta que la reina mora que vivía en el castillo bajó una noche a bañarse en el río. Un soldado la vio y la siguió, descubriendo los pasadizos secretos que llegaban desde el castillo al río. Otra versión asegura que fue el llanto de un bebé el que alertó a los soldados cristianos. Muchas gracias, compañera. La verdad es que estoy deseando saber la historia que esconden los monumentos de nuestra ciudad. Pues sí, Aarón, muchos de los monumentos tienen detrás cosas curiosas y para saberlo conectamos con nuestros compañeros Dani, Adrián y Marina, que se encuentran en la iglesia San Miguel, donde comienza nuestra ruta. Ellos también visitarán el Pósito y la iglesia San Juan de Dios. Adelante, compañeros. Buenos días, compañeros. Estamos aquí en la iglesia de San Miguel. Fue una fortaleza musulmana.
sobre una colina hasta el siglo XV, que se convirtió en ermita dedicada a San Miguel. A causa de las lluvias se hunde en el siglo XVII y se vuelve a construir en el siglo XVIII. Además de iglesia, ha sido un hospicio de niñas huérfanas. En la actualidad se encuentra como salón cultural. En él se hacen exposiciones, conferencias, presentaciones y otros actos de este tipo. Hola, estamos aquí en el Pósito y lo voy a presentar. Este edificio fue levantado en 1788, siglo XVIII. Se llamaba así a los edificios municipales que servían de almacenamiento de cereales, especialmente de trigo. A finales del siglo XIX, este edificio tuvo varios usos: juzgado, biblioteca municipal, alojamiento para los militares, colegio de primaria y desde el año 2000 el centro de salud. Podemos ver en su portada de mármol el escudo de nuestro pueblo y una leyenda referida a nuestro pueblo y al origen del rey Brigo, que podemos leer en ella: el rey Brigo fundó Arcobrigán y Alfonso el Sabio la recupera de los moros. Llega el turno del convento hospital de San Juan de Dios. Se creó en el siglo XVI como hospital, está unido a una ermita. En el 1596, siglo XVI, todos los hospitales de Arcos quedaron refundidos en él. En su interior destaca el retablo mayor, la imagen del Cristo de la Vera Cruz y la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Muchas gracias, compañero, me ha encantado la visita. La verdad es que me ha parecido impresionante cómo un edificio durante tantos años puede tener tantos usos. A continuación le pasamos con nuestros compañeros Adriana, Manuel y Jesús, que están en la Cuesta de Belén y en el Palacio del Conde de Águilas. Adelante, compañeros. Vamos a empezar a subir la Cuesta de Belén. Al inicio de esta existía una de las puertas de la ciudad, llamada la Puerta de Jerez. Por ella se entraba al interior del recinto amurallado que protegía la ciudad. Esta se construyó en época musulmana y tenía, entre otras cosas, 3 arcos, foso, puente levadizo y escudo de arcos que hoy se encuentra en la puerta del ayuntamiento. En 1852 se derrumbó con el fin de dejar recta una calle ondulada, lo cual no dejó de ser un acto lamentable. Su nombre le viene por la capillita dedicada a la Virgen de Belén, que se encontraba situada en un pequeño hueco que había en una de sus paredes. Ya en la Cuesta de Belén nos encontramos con la Casa Palacio del Conde de Águilas. Esta Casa Palacio es considerada una joya del siglo XV. En ella habitó el tercer Conde de Águilas, Juan Ignacio de Espinosa y Tello. El conjunto es muy hermoso y llamativo. En 1852, siglo XIX, se rebajó la calle, quedando los fachadas elevadas. Nos podemos dar cuenta si nos fijamos donde se sitúan las 2 columnas que hay en su entrada. Vaya lástima, es una verdadera pena que derribaran la Puerta de Belén, pero lo que me parece más alucinante es que se pueda rebajar una calle. A mí también me ha parecido increíble. Estoy deseando saber lo que nos van a contar Benjamín e Ivanova sobre Santa María y Plaza de Cabildo. Os damos paso, compañeros. Hola, muy buenas. Al final de la Cuesta de Belén nos encontramos en la Basílica Menor de Santa María. Es la parroquia mayor más antigua y principal de Arcos, declarada Monumento Nacional y Basílica Menor. Su templo se asienta sobre los restos de una mezquita árabe y ha estado en construcción durante 5 siglos, entre el siglo XIV y el XVIII. Esto ha significado una mezcla de varios estilos. En el lateral derecho de la Plaza del Cabildo se puede ver la torre sin terminar por culpa del terremoto de Lisboa, ocurrido en 1755, siglo XVIII. La torre es de forma cuadrada y tiene 3 partes, portada, balcón y campanario. En esta están las imágenes de San Pedro, San Pablo y la Virgen Inmaculada. Aunque todo en su interior es muy bonito, destacamos el retablo mayor, la capilla de la Virgen de la Nieves, patrona de Arcos, el magnífico órgano y su coro, considerado uno de los mejores de Andalucía. Le llega el turno a la Plaza del Cabildo, que como veis está completamente en obra.
pero os voy a explicar un poquito de su historia. La Plaza del Cabildo es uno de los lugares más conocidos del casco antiguo. Como su nombre indica, acoge el Ayuntamiento de Arcos desde 1634, siglo XVII. Y además está declarada como bien de interés cultural. Su forma de cuadrilátero está rodeada por el Parador del Turismo, el Ayuntamiento y el Castillo, y uniendo ambos lados la Basílica Menor de Santa María. Frente a esta está el Mirador, nuestro famoso Balcón de la Peña. Gran parte de la historia de Arcos transcurrió en torno a esta plaza, ya que aquí se hicieron actos religiosos, se lidiaron toros, se establecieron mercados, se hicieron fiestas en honor a la patrona y muchas actividades más. Gracias, compañero. Cuántas riquezas tenemos en nuestra localidad. Me ha encantado Santa María. ¿Qué nos espera ahora, María? Pues nuestros compañeros Izan, David y Adrián nos están esperando en el castillo de los Duques de Arcos y tienen mucho que contarnos, ¿verdad? Buenos días, nos encontramos enfrente de la puerta del castillo de los Duques de Arcos y os voy a contar un poco de su historia. Se cree que aunque en su lugar pudiese haber una construcción romana, su verdadero origen está en la fortaleza que hicieron los árabes en el siglo XI. Más tarde, con la llegada de los cristianos, pasó a ser propiedad de los Duques de Arcos y fue transformado durante los siglos XIV y XV. Debido a su situación, fue un fortín prácticamente inaccesible para el enemigo, de ahí que fuese muy importante para la defensa de sus pobladores. Hoy en día, a diferencia de cuando se construyó, se accede desde la Plaza del Cabildo, por un pasadizo que atraviesa el edificio del Ayuntamiento. Encima de su puerta de entrada se encuentra el escudo de los Duques de Arcos, título nobiliario que la reina Isabel I, la católica, concedió a Rodrigo Ponce de León, señor que gobernaba en nuestra ciudad, como reconocimiento a los servicios y trabajos para la reconquista de territorios para su corona. En el terremoto de Lisboa del siglo XVIII le afectó gravemente. Una de las paredes del castillo se derrumbó, tapando así el foso que rodeaba el castillo y dando origen a lo que hoy en día se conoce como la Calle Nueva. También 2 de sus 4 torres situadas en sus 4 esquinas se derrumbaron, quedando tan solo el secreto y la del homenaje. En la Guerra de Independencia 1810-1812 fue utilizada por las tropas francesas para cuartel para sus soldados, sin miramiento, sin cuidado. Estos nuevos inquilinos causaron grandes destrozos en el monumento. Tras la guerra quedó en un estado abandonado y en un estado lamentable. Durante los primeros años del siglo XX, la nula preocupación por este monumento lo convirtió prácticamente en una ruina, lo que hizo que se pensase de derribarlo por el peligro que suponía. Su propietario, el duque de Osuna, lo vendió. Lo compró una señora inglesa llamada Violeta Buck, la cual desde que se hizo con él, se dedicó en cuerpo y alma a su recuperación. Esta tarea la han seguido con gran dedicación sus descendientes y actuales propietarios, la familia Mora Figueroa, marquesa de Tamarón. Es increíble cómo un terremoto que se produjo tan lejos pudo derribar parte de nuestros monumentos. Sí, Aarón, la fuerza de la naturaleza es impresionante. Pues sí, María. Bueno, vamos a continuar. Aún nos quedan rincones que conocer. Así que, ¿qué te parece si damos paso a Alegría, Aitana y Dani? Me parece estupendo. Al final de la cuesta de Belén nos encontramos el Callejón de las Monjas, callejón muy estrecho y pintoresco, que tiene la particularidad de no tener casas a lo largo de su corto recorrido. Se caracteriza por los 3 potentes arcos de piedra que nos cruzan por arriba, construidos con el fin de ayudar a sujetar la iglesia de Santa María. Justo al lado del Callejón de las Monjas nos encontramos el Convento de la Encarnación. Fue capilla y hospital. Como convento se fundó en la primera mitad del siglo XVI. Las obras fueron dirigidas por el licenciado en arte, Alonso de Baena.
Bueno, ya hemos llegado al convento de las Mercedarias. Su historia comenzó en 1642, siglo XVII, cuando la cárcel vieja fue reconvertida en monasterio, gracias a una señora llamada Doña Beatriz de la Calle, la cual dejó en su testamento su casa principal y una buena cantidad de dinero para las monjas de la Orden de la Merced. Es un lugar muy frecuentado, pues lo dulce elaborado por su monja tiene mucha fama. Compañero, estoy en la casa de los jesuitas, situada en la plaza Boticas. Este edificio se empezó a construir a mediados del siglo XVIII para acoger a estos monjes. Sin embargo, quedó inacabado tras la primera expulsión de los jesuitas de España, ordenado por Carlos III. Ahora me encuentro en la iglesia de la Misericordia, que no se construyó como templo, sino como hospital, y más tarde como hogar para niños huérfanos y viudas. Actualmente se utiliza como salón de exposiciones, presentaciones de libros y conferencias. Me encantaría probar los dulces que hacen las monjas. Seguro que están buenísimos. Pues sí, doy fe de que están muy ricos. Ahora vamos a conocer San Pedro y San Agustín. Nos lo cuentan Claudia, Geray y Alexandra. Hola, buenos días. Voy a presentar a la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro se construyó en el siglo XIV sobre una fortaleza árabe. Posee una de las torres más altas y más vistosas de la localidad, lo que hace que esta iglesia sea visible desde varios puntos de nuestra ciudad. Esta gran torre fachada de planta cuadrada presenta tres partes principales: portada, balcón y campanario. En lo alto se encuentra un reloj y otro pequeño campanario. En sus orígenes era una majestuosa residencia árabe, con funciones defensivas. Esta se reutiliza en el siglo XVI, convirtiéndose en iglesia. El retablo mayor es el más antiguo de la provincia de Cádiz. Ahora mismo estamos situados en la iglesia de San Agustín, una de las iglesias más importantes de Arcos de la Frontera. Su fundación data en el 1539 como convento de San Juan de Letrán. En el 1586, la Orden de San Agustín de la Observancia funda el convento de frailes agustinos, Calzado, y construyen una iglesia mejor, que se bendice en el 1587. El convento era floreciente, contaba con 20 agustinos predicadores que enseñaban gramática, arte y filosofía a partir del siglo XVIII. Su decadencia se inicia a partir del siglo XIX, cuando cuenta con tan solo 6 agustinos, y ya en 1835 la desamortización les obliga a irse. Tras su abandono, el convento se fue convirtiendo en ruina, permaneciendo en la iglesia. En ella debemos centrar nuestra atención en la imagen de Jesús Nazareno, pues goza del fervor y la pasión de nuestro pueblo. La madrugada del Viernes Santo recorre todas sus calles seguido de un gran número de devotos. Gracias, compañero. Bueno, Aarón, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Así es, María, y para terminar este maravilloso reportaje vamos a dar paso a Iván y Paula, que nos esperan en la puerta Arco Matrera. Termina nuestro recorrido. La puerta Matrera comunica el casco antiguo con el barrio bajo, es la única puerta de la muralla que se conserva. El barrio bajo es una de las zonas más antiguas de Arcos de la Frontera, ubicado en la parte trasera del cerro, en que se asienta la localidad. Acogió desde época medieval a los artesanos y sirvientes de la aristocracia que vivían en el castillo. La puerta Matrera fue reconstruida en el siglo XVII y siglo XVIII. En ella puede verse restos de la muralla y una capilla de la Virgen del Pilar. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a todos los que han hecho posible la realización, compañeros de producción, cámara, sonido y reporteros. Gracias a todos por estar ahí acompañando hasta el final. Hasta el próximo día, desde Arcos de la Frontera, un sueño en las alturas.